la Ciudad de México se generó el mayor número de empleos, 130,000 en los primeros 11 meses y se crearon 2,036 nuevas empresas. Por ello, un punto clave es el apoyo al fomento de la micro y pequeña, así como las medianas empresas, MIPYMES, ya que generan en su conjunto el 68.4% del empleo, que de acuerdo a los censos económicos 2019 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, se ha reportado. Recordando que el 43% de la economía formal produce el 77% del PIB. Señaló que es por esta razón que se debe trabajar en políticas públicas y el diálogo entre sector productivo, trabajadores y gobierno. Cuando hay unidad en propósito, dicho diálogo entre sectores y el gobierno genera resultados positivos, como hemos sido testigos muy recientemente con el aumento del salario mínimo. Esperamos que nuestras experiencias de diálogo y concertación sean un punto de inflexión en la forma en la que enfrentamos como sociedad el 2020. Nos permita sentar las bases sólidas para el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo social al que aspiramos todos los mexicanos. Dijo que los retos más grandes que tiene el país, así como la Ciudad de México, son la inseguridad, la economía y el cobro de piso. Señaló que se termina un año complejo con variables económicas que han dado resultados positivos, como el control de tipo de cambio, la reducción de tasa de interés, el no endeudamiento, pero pareciera que se logró una estabilidad sin crecimiento. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.